Eso. ¿Qué pasó con Guti? No, Guti creo que está ocupado y no nos puede acompañar, pero no pasa nada, no pasa nada. Le vamos a dar. Entonces, aprovechando que no somos muchos tampoco, creo que hoy tenemos una muy buena oportunidad para hablar de qué es la física de partículas. Cuéntenme a ustedes qué se les ocurre que es la física de partículas. Cuéntame, Kyle. Sí, sí, cuéntenme. Los que tengan la mano levantada de una, cuéntenme. Eh, para mí la física de partículas es la física de los objetos, digamos, más pequeños, o sea, en especial el modelo estándar. Ok, ok, puede ser. ¿Y cómo definirías tú un objeto pequeño? Mm, un objeto de lo que está conformado, digamos, la misma existencia, no sé, La materia. La materia, sí, ese puede ser, puede ser. no tanto No, la materia, porque la materia son gluones y, bueno, gluones y quarks, y hay muchos más. escuchemos a los otros que tengan la mano levantada. Cuéntanos, por ejemplo, Kai. ¿Qué piensa Kai? No te estamos escuchando. Como que no le sirve el micrófono. Bueno, no, mientras. Vicente, ¿qué piensa Vicente? ¿Qué opinas? Pues desde mi perspectiva, ¿me escucho? Sí, te escuchamos. Excelente. Pues desde mi perspectiva, esta ciencia trataría de la física aplicada a objetos con mayor magnitud de los átomos o subátomos. Hey, ok, saben, o al menos todos han escuchado al menos que es un quark. Ahorita vamos a hablar un poquito de ello. Sí, lo hemos hecho. Y que yo sepa, José, también hemos escuchado sus clases. La física de partículas sería la misma que la física cuántica. ahí está algo de lo que les quería hablar. Entonces, resulta que la física de partículas, como vamos a ver en un momentico, no necesariamente es física de partículas. ¿Por qué no de partículas? Porque como se habrán ya enterado a lo largo de todas las charlas que hemos tenido acá, y me imagino de lo que han leído, hay muchas cosas, muchísimas cosas que nosotros llamamos partículas que no necesariamente tienen que ser partículas. Y les pongo pues el ejemplo específico, por ejemplo, de la dualidad onda-partícula, ¿sí o no? Me imagino que muchas personas han escuchado de eso. Y son efectos que están muy relacionados con la física cuántica, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos determinar qué es física de partículas y qué es física cuántica? Digamos que física cuántica está muy relacionada con el fenómeno de cuando estábamos empezando a entender qué está detrás de la física moderna, por ejemplo, la radiación de cuerpo negro. Y aparecen todos los efectos raros que habíamos visto ya en las clases pasadas, el entrelazamiento, por ejemplo, aparece el tunelamiento, aparecen fenómenos muy extraños, pero que normalmente, y sobre todo hoy en día, se utilizan mucho para modelar materiales. Por ejemplo, hay materiales como los puntos cuánticos con los que se están desarrollando los televisores nuevos para que tengan más resolución, por ejemplo. Entonces, la física cuántica hasta cierto punto ya está empapada toda la física moderna. Ahora, la física de partículas en realidad no se debería llamar física de partículas, o al menos no es de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar principalmente del modelo estándar. Entonces, el modelo estándar de la física de partículas es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces, si se acuerdan las clases pasadas, habíamos dicho, bueno, no, la física moderna había resuelto muchas cosas, ¿cierto? Había resuelto un montón de cosas, pero recordemos que hay muchas cosas que no necesariamente explicamos. Y, por ejemplo, ya hemos tenido varias charlas aquí en este espacio con respecto a eso. Por ejemplo, anomalías gravitacionales. ¿Qué es una anomalía gravitacional? Una anomalía gravitacional es lo que se observa en el fondo cósmico de microondas.
que son como pequitas raras, montañitas raras en este fondo, del que hablamos mucho cuando estuvimos en la clase de cosmología, por ejemplo, y que nos cuenta cómo era el universo justo después del Big Bang. Bueno, justo es decir, como varios miles de años después del Big Bang. Pero es una fotografía así muy reciente de qué pasó justo después del Big Bang. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros en la física, al menos lo que predice la teoría, los que tengan la mano levantada ya se las voy a dar. Lo que predice la física teórica es que esta cosa debería ser plana. Sí, o sea, no deberíamos ver montañitas. Estas montañitas en este momento lo que nos están diciendo son diferencias de temperatura. Entonces esas cosas se le llaman anisotropías, que están en el fondo cósmico de microondas. En ese sentido, el modelo estándar, o al menos la física moderna, no es capaz de explicar para nada las anomalías gravitacionales, para nada. También tenemos las rotaciones y colisiones problemáticas de galaxias. ¿Cómo así? Sí, nosotros hemos visto muchas galaxias colisionarse. De hecho, los telescopios, por ejemplo, Hubble, puede ver hoy en día muchas de esas colisiones. Por ejemplo, hay una galaxia, no sé si la han visto, se llama Whirlpool, tiene como un morrito por ahí abajo. Ese morrito da información de que ahí algún día hubo una colisión entre dos galaxias. Resulta que esas colisiones, cuando las intentamos modelar así computacionalmente y hacer una simulación, aparecen cosas que no se parecen a las que vemos en el cielo. Entonces, quiere decir que no entendemos la física, o al menos no del todo la física que está detrás de esas rotaciones y colisiones anómalas de galaxias. Otra cosa que tenemos, las rotaciones de las galaxias, ¿cierto? Y eso es un fenómeno que está muy relacionado, como ya hemos visto, con el problema de la materia oscura, ¿cierto? Que en realidad no se debería llamar materia oscura, sino materia transparente. Sabemos que hay materia que no vemos. Eso es la única información que tenemos. Y otro problema inmenso de la física, por ejemplo, lentes gravitacionales que no concuerdan con lo que vemos. O se hacen lentes gravitacionales donde vemos que no hay materia, cosas muy extrañas. Entonces, aquí estamos viendo que debe haber física por fuera de lo que entendemos como el modelo estándar. Sí, debe haber física por fuera de lo que es tradicional para nosotros. Entonces, ¿qué implica eso? Que de lo que vamos a hablar ahorita, hasta cierto punto, no está hecho el todo. Y quiero que nos quede claro eso. Listo. Que de lo que estamos hablando en este momento no está hecho del todo, que seguramente, si me hacen pues preguntas, no les puedo resolver la mayor parte de ellas, porque tal vez la mayor parte de ellas ni siquiera están resueltas. Pero en cierto sentido tenemos el modelo estándar y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, ahora sí, muchachos, los que tengan la mano levantada, les voy a ir dando la palabra aquí en el orden que les veo aquí en la pantalla. Entonces, no sé, Vicente, cuéntanos, ¿qué nos quieres contar hoy? Excelente. Me refería o me quisiera referir al tramo de anomalías gravitacionales. En esa sección se podrían aplicar la entropía o el aumento de entropía con respecto al tiempo. Sí, claro, en todos los sistemas se puede aplicar el aumento de la entropía con respecto al tiempo porque al final es una ley, ¿cierto? Así es. Es la segunda ley de la termodinámica. Entonces, siempre puedes aplicar la entropía, pero eso no te soluciona los problemas. O sea, en realidad eso no es una solución. Cristian, cuéntanos. Hola. ¿Cuál es la diferencia entre anisotropía e isotropía? Que escuché diferentes. Una definición de isotropía y otra de anisotropía diferente en una de tus otras reuniones de pro. Claro, es que anisotropía e isotropía son prácticamente antónimos. Y es por eso que pues, las escuchaste diferentes. Sí. Isotropía se trata de una característica fundamental que creemos que debería tener el universo y que se fundamenta en, no importa para dónde mires, las leyes de la física son las mismas. Entonces, si miras al norte, allá se cumple la segunda ley de Newton, y si miras al sur, allá también se cumple, y arriba se cumple, y abajo se cumple la segunda ley de Newton. Así con todas las leyes de la física. Entonces,
gran parte de la física está fundamentada en esa hipótesis. Se llama postulado, ¿cierto? Nosotros postulamos y con base a ello construimos la física diciendo, yo creo que el universo es isotrópico. Ahora, eso no es necesariamente cierto. Y por eso es que les estaba presentando esto como uno de los principales problemas de la física. Porque vemos anisotropías. O sea que no vemos isotropía en el fondo cósmico de microondas. Déjenme, yo me devuelvo y les muestro otra vez la diapositiva. Porque, ¿qué quiere decir esas papitas? Mira, que si tú miras por acá, ves una región que está muy, muy fría. En cambio, si miras por acá, una región que está muy caliente. Entonces, no, claramente no se está cumpliendo que sea lo mismo en todas las direcciones. Y por consiguiente, parece que el universo en su etapa temprana no era isotrópico. Y es lo que llamamos una anisotropía. Y esas anisotropías son uno de los principales problemas pues, de la física moderna. Sí, sí se entendió. Mucho. Súper. Así es, fue bastante entendible. Kyle, cuéntanos. No, Kyle, no te estamos escuchando. Te sugiero que uses audífonos. O entra desde el celular. Así es. O intenta Bueno, cambiar de micrófono en Zoom. ya, de acuerdo, de acuerdo. Por aquí mientras Juan Esteban nos está haciendo una pregunta por el chat y la pregunta es, o sea que el universo tiene diferentes temperaturas. Entonces resulta que en este momento, si miramos prácticamente a todos los lugares del universo, pues obviamente que no son una estrella, ¿cierto? Las estrellas son concentraciones muy chiquitas de temperatura, pero todo el universo está cerca de los 2.73 kelvins. Y no importa si donde mires, esperas que el universo en general esté muy cerca de esa temperatura, que es como la temperatura de equilibrio que alcanzábamos ya pues, después de pasar tanto tiempo después del Big Bang. Entonces, según ese equilibrio, la entropía no se aplicaría. No, si la entropía se sigue aplicando. Oh, ese referente de equilibrio es algo... Recuerda, es que como el aumento de la entropía es una ley de la física, esa siempre se va a aplicar. Recuerda, creo que estás tal vez un poquito confundido con lo de la entropía, pero pues intentemos explicarlo. ¿Qué es la entropía? Entonces, la entropía es una medida de qué tan dispersas están las cosas. Sí, qué tanto desorden hay en un sistema. Entonces, al final, el universo nos muestra que el desorden de los sistemas siempre aumenta. ¿Está bien? Tenía entendido que trataba de sistemas cerrados. Sí, y el universo es un sistema cerrado, ¿no? Es cierto. Nala, por Dios. Que te bajes, no puedes estar en las camas, Nalita. Camas no. Camas no. Dale. A ver, yo veo. Listo. Ahora sí, sigamos. Entonces, Disculpa, dime, yo podría explicar lo que yo pienso cómo sería la entropía. ¿cómo sería la entropía? Sí, ¿cómo es la entropía? Pues podría intentar explicar. Sí, claro, cuéntanos. Yo digo que es como la medición o sea, del evento, pues de la probabilidad de ese evento. Tipo, ahí hablaban una vez en un video sobre que se derretía un Es el hielo, ¿sí o video, no? Y hablaban es el video de StatQuest, me imagino. de Quantum Fracture. Ok, porque hay Uno un hay canal que publica muchas cosas muy chéveres porque al final eso es estadística. Entonces hay una rama de la física muy bacana que se llama la física estadística y es la que postula cómo son las distribuciones estadísticas de las cosas. Entonces, sí, cuéntanos. Entonces es como, por ejemplo, el hielo derritiéndose, pues
ahí ¿cómo es? Las goticas de agua irían a un nivel de mayor entropía, es decir, yo digo que mayor entropía significaría como mayor probabilidad. Entonces, la Pero mayor probabilidad de que probabilidad de ocurra este evento. pero ¿qué evento? A un evento físico cualquiera, tipo, si el hielo, por ejemplo, de repente, que podría pasar, eh, pero no creo que ocurra, las gotas se reunieran todos en un mismo punto y volvieran a formar el tuit. Ok, pero mira que esa definición tiene un problema muy grande y es que tienes que definir bien cuál es el evento, porque yo podría decir, no, el evento es que todas las partículas se van a regar, eso también es un evento. Bueno, Eh, un experimento. Tampoco, un experimento puede ser, yo experimento que las partículas se van a regar. ¿Sí me entiendes? O sea, vas por un camino muy bueno, pero al final, lo que es muy importante de la entropía es una medida de qué tan dispersa está la información. Excelente. Sigamos, pues obviamente uno puede pues, modelar bien físicamente qué es la entropía y todo ese asunto. Si quieran ahorita, pues ya al final de la presentación podemos, a los que estén interesados, intentar como desarrollar cosas bacanas con respecto a la entropía y explicarles un poquito de las matemáticas que hay detrás de la física estadística. Bien. Entonces, ahora sí vamos a hablar la historia del modelo. ¿Qué hay detrás del modelo estándar? Entonces, el pudín de Thomson, empecemos por aquí. Resulta que Thomson dijo, bueno, ya con base en lo que habían dicho muchos griegos, pues los griegos creían que el universo estaba formado de átomos. Que ellos, por ejemplo, gran parte de ellos pensaban dos cosas muy interesantes, y es que los átomos, uno, están relacionados con los sólidos platónicos. No sé si han visto qué son los sólidos platónicos, pero son muy interesantes porque No. son unas figuras de caras regulares que se pueden formar en 3 dimensiones. Entonces, por ejemplo, un hexágono, un hexaedro es un sólido platónico. A ver si les logro mostrar por aquí los sólidos platónicos. Que es... Entonces, estos son los sólidos platónicos. ¿Qué es lo interesante de los sólidos platónicos? Es que no hay más. Son solo estos sólidos platónicos. En el universo jamás se va a poder hacer más sólidos platónicos. Eso se puede mostrar con una teoría que se llama la teoría de grupos. Entonces, estos son los únicos sólidos de caras regulares que se pueden hacer en el universo. Los únicos. Y los griegos ya habían descubierto eso, ya habían teorizado mucho acerca de qué especiales son estos sólidos. Entonces, lo que ellos empezaron a decir fue, bueno, a este elemento, no me sé bien el orden, pero sé que lo asociaban uno a cada uno. Entonces, digamos, a este elemento le vamos a asociar el agua, el fuego, la tierra y el aire. No Y el olvides el último, éter. No olvides el éter. eso, por eso, agua, tierra, aire y fuego. Y el éter estaba relacionado con el icosaedro. ¿Qué es el éter? Ellos no tenían ni idea. ¿Está bien? Entonces, el éter es algo que esté asociado con esta otra figura, el icosaedro, pero ellos ni idea de qué era. ¿Está bien? Entonces, esta gente especuló un montón sobre cómo eran las cosas, ¿sí? Cómo está formada la materia. También, pues, Demócrito había dicho muchas cosas importantes de los átomos. De hecho, de ahí fue que salió la palabra átomo, ¿cierto? Recuerden que átomo significa indivisible. Entonces, Thomson sacó la información de todo lo que habían dicho los griegos y dijo, vea, no, las cosas son así. La materia está hecha de pepitas, ya vamos a decirles pudines, bolitas o esferitas, indivisibles, ¿cierto? Son átomos y ahí está toda la información. Entonces, diferentes elementos tienen pepitas, digamos, de diferente tamaño, de diferente masa, de diferente radio, ¿cierto? Diferente volumen, diferente densidad.
Y eso es lo que caracteriza a los diferentes elementos, pero él dijo, todos los elementos están hechos de estos pudines. Ya después, este señor, Millikan, empezó a experimentar con unos rayos muy interesantes. De hecho, les cuento unas cosas muy bacanas. No sé si han visto unas luces que son como tubitos. Son tubos largos. Resulta que ¿Serían las luces... accesorios decorativos modernos o antiguos? No, son luces. Son luces fluorescentes. Las lámparas de lava. Son de estas. Entonces, son de estas luces. Seguro las han visto, ¿cierto? Ah, sí. Son la de los patios de la casa. Así es. Eso, los de los patios de la casa, bien. Estas luces funcionan con el mismo fenómeno que descubrió Millikan. Entonces vamos a ver qué descubrió Millikan, cómo hizo para de ahí descubrir que hay un electrón. Entonces lo que él tenía fue un tubo y en ese tubo le metió un gasecito. Pues Y por aquí ese gas sería metano, ¿no? O etanol. No estoy segura. puede ser cualquier gas, pero ideal. Listo, entonces ni metano ni etanol. Ninguno de los dos. Pues los que él usó son gases ideales. O sea, o gases nobles, pues. Pero sí, no es ni metano ni etanol, porque él necesitaba que tuvieran características físicas que él conociera muy bien y que no interactuara mucho con él mismo. Entonces, ¿qué hizo este señor? Cogió estos dos cablecitos y a ellos dos los pegó de una pila, de los extremos opuestos de una pila. Sí, entonces, cuando pegó ambos cables del extremo de la pila, ahí se creó una diferencia de potencial. La gente normalmente a ese potencial le llama voltaje. Pues seguro han visto, por ejemplo, que uno va a la ferretería y dice, vea, véndame 2 pilas de 9 voltios. Sí, digamos, AA. Las pilas tienen todas como marquitas que dice cuántos voltios entregan. Eso quiere decir qué tanto potencial le dan a un sistema. Entonces el señor le conectó una pila a ambos cables y resulta que cuando hay una diferencia de voltaje por un circuito, empieza a circular una corriente. Eso es literalmente lo que nos dice la ley de Ohm. También nos relaciona qué tanta corriente, con qué tanto voltaje hay, mediante una cosa que se llama la resistencia. Aquí estamos hablando de un montón de cosas, un montón de temas diferentes de física, pero eso es lo interesante, ¿cierto? Poder conectar muchas ideas de cosas que son más familiares para nosotros. Entonces ese señor puso una corriente a circular por un circuito. Y resulta que una corriente es equivalente a electrones. Él no sabía eso, pero nosotros ya lo sabemos, que es equivalente a electrones fluyendo por el cable. Entonces por aquí están saliendo y entrando electrones, por aquí salen y llegan electrones, salen y entran, salen y entran, salen y entran electrones, y resulta que esos electrones empiezan a interactuar con el gas. Entonces cuando él hizo el experimento se dio cuenta de que una marquita así blanca en el gas, o sea que un pedazo del gas que estuvo molestado por algo, interactuó con otra cosa. A esa otra cosa le llamó electrón. Y así fue como este señor descubrió los electrones. Cuéntanos, José. ¿Y él los descubrió queriendo o sin querer? Pues él, lo que él estaba haciendo era ensayar qué pasaba cuando uno le pasa una diferencia de voltaje a un gas noble. O sea, eso era lo que él estaba haciendo. Él estaba ensayando qué pasa cuando uno conecta un gas noble en un circuito. O sea que ¿Qué hacen? él inventó esas lámparas sin querer. Prácticamente ese fue el inicio de las lámparas. Las lámparas funcionan con una cosa bien similar, que es que sale el electrón excita un átomo del gas que está por ahí, ese gas decae, por ahí un paso intermedio, ese decaimiento emite un fotón, ese fotón excita otra cosa, y ese fotón que se produce después de esa excitación es lo que nosotros vemos. Entonces nosotros vemos
el fotón que salió de un átomo que se excitó tras pasarle un electrón. Así es como funcionan esas Y lámparas. ese éxito sería se ionizó, ¿no? Cuando él emite un electrón, decimos que se ionizó. Pero aquí está solamente excitándose y desexcitándose. ¿Estamos bien hasta ahí? Millikan. Sí. Andrés está preguntando por aquí, ¿cómo se llama Millikan? Ese Millikan después de un experimento, una cosa fenomenalísima, una cosa súper bacana. Y fue, bueno, ya que tenemos estas partículas, ¿cómo medimos la masa? Entonces este señor empezó a inventarse unos métodos muy bacanos. Y fue que puso a flotar partículas y con esa flotación de las partículas logró medir qué tanta masa versus carga tenían esas partículas. Se llama Millikan. Sí. Con M, creo que tu monitor distorsiona mucho el audio. El del experimento de las goticas de aceite. Eso. Genial. Listo, excelente. Y que según era un científico honrado porque estaba intentando hacerle fallar a la del efecto fotoeléctrico, si no estoy mal, la de Einstein, pero lo que terminó fue apoyándolo. Eso pasó un montón, pasó un montón. Él también le pasó a Einstein intentando rebatir muchas dudas de la mecánica cuántica y terminó ayudando. Vicente, cuéntanos. Creo que tiene Pero la lo mano que levantada. llamaron descubrimiento del electrón se ejecutó continuo a descubrir el protón y el neutrón, ¿no? Antes el electrón. Y ya vamos a hablar qué pasó con el neutrón y el protón. Listo, excelente. ¿Qué hace que las cosas tengan mayor o menor voltaje? Que no sé, perdona la ignorancia. Es una muy buena pregunta. Porque normalmente el voltaje es algo inherente pues, del sistema y así lo ven, digamos, desde la ingeniería. Una pila tiene un voltaje y el voltaje está ahí metido. Por ejemplo, los enchufes de su casa tienen un voltaje. No sé si han visto que los enchufes pues, dicen o los cargadores dicen, vea, Sí. 110 voltios. ¿Sí han visto? Eso no, pero sí vi que una vez cuando estábamos intentando hacer un circuito, un experimento con el tomacorriente, se nos quemó con un bombillito de 6 voltios. Eso es porque, mira, el bombillo estaba diseñado para soportar 6 voltios, pero el tomacorriente pasa 110 voltios. O también, por ejemplo, los hornos viejos, como necesitaban más voltaje, funcionaba a 220 voltios. Entonces, ¿qué determina el voltaje de un sistema? ¿Cómo lo hayan hecho? O sea, ¿qué tanta energía está viajando por ahí? ¿Qué tanta energía potencial hay entre un cable y el otro? Ahora, ¿qué determina qué tanto voltaje, por ejemplo, tiene una pila, ¿cierto? Una pila es algo chiquito, está ahí metido. Lo que lo determina es cómo están hechas. Porque resulta que una pila, por ejemplo, es un cable, es como una capita de cobre enrollada entre un químico. Así. Esto. Una pila es algo enrollado en un químico, un papelito enrollando en un químico, y eso hace que los electrones vengan para acá, y cuando empieza a pasar una corriente, los electrones se caigan hacia el centro y empiecen a circular. Entonces está como determinado por la configuración geométrica del material, por ejemplo, la configuración química del material, de qué está hecho, cómo se mueven los electrones por ahí por dentro. ¿Estamos bien hasta ahí? Y también la inducción a los polos, ¿no? Eso ya no. La inducción a los polos. O sea, tipo, porque hay un polo positivo y un polo negativo, entonces a uno le debió, o sea, por ejemplo, al negativo se le debieron, no sé, se le debió quitar los electrones, por decirlo así. Ok, pero todo depende del tipo de material que sea. Pero sí, está muy, muy determinado también de si yo le conecto un circuito, hacia dónde viaja la corriente, ¿cierto? ¿En qué dirección va a viajar la corriente por ese circuito? Y esas pilas, ¿cómo se cargan? O sea, para que se queden en su lugar, o sea, para que los electrones no se muevan de ese lugar y se vayan para el otro
lados. Es pura repulsión química. Los electrones se mueven hacia los extremos en estas pilas solo porque interactúan con el material. Entonces, si ven, estas pilas son de las que uno compra de ahí, Duracell, las baratas que no se pueden recargar. Ahora, las que sí son recargables son otra cosa un poquito más tesa, porque permiten reconfigurar por dentro cómo está hecha la pila. Y es lo que permite como que haya, otra vez vuelva a haber más diferencia potencial dentro de la pila. Estamos bien, vamos bien. Hemos hablado de muchas cosas hoy. Con esos Entonces, 30 minutos. Eso, llevamos 30 minutos. Ya después estaba el señor Thomson. Entonces ya sabían, esta gente, ya sabíamos con lo que había dicho Millikan, que tiene que haber una partícula chiquita que llamamos electrón. Resulta, y esto es pura notación, que al electrón se le puso una carga negativa. Mi pregunta es, ¿qué determina que el electrón, pues que Millikan haya dicho el electrón tiene carga negativa y el otro positivo? Bueno, que en realidad no lo dijo Millikan, lo dijo fue Benjamin Franklin, eso es lo más loco. Pero sí, ¿qué determina la carga que tiene un electrón? O sea, ¿por qué creen que le pusieron carga negativa? Yo la verdad, yo pienso pues que si en realidad fuera al revés, yo creo que, o sea, nunca nos vamos a enterar si uno es negativo o positivo simplemente de su fenómeno. O sea, si denomináramos en este momento al protón como negativo y al electrón como positivo, yo digo que pues el universo no, como que le va a interesar. Puro de nosotros. Esa es muy buena respuesta. Resulta que la forma en la que se dio cuenta, pues la forma en la que ya empezamos a llamar a los electrones con carga negativa fue básicamente pura notación. De hecho, fue una forma de decir de Benjamin Franklin de hacer como una abstracción y hacer como una semejanza entre las partículas y deudas bancarias. Imagínense, deudas de banco. Por eso fue que carga negativa. Como una forma de diferenciarlos. Sabemos que tienen cargas opuestas, pero no sabemos cuál es negativo y cuál es positivo. O sea, esos nombres de positivo y negativo se los pusimos nosotros. Sabemos que son cosas opuestas. Y eso va a ser muy importante para lo que vamos a hablar en un momentito. Por aquí yo todavía veo que Kyle tiene la mano alzada. Pero no te escuchamos. Excelente. Entonces, sigamos por aquí. Vamos con... bueno, entonces no habíamos alcanzado a decir qué dijo Thomson. Entonces Thomson dijo, listo, yo sé que hay partículas con carga negativa. Excelente. Lo que yo voy a decir es que voy a poner un pudín como una torta. Esa torta va a tener carga positiva. Y dentro de esa torta, que es una masa ahí rara, van a haber pepitas, o sea, los electrones, que ya sabemos que tienen cargas negativas. Entonces, esta forma de hacer las cosas permite explicar por qué los átomos, o sea, nosotros, por ejemplo, las cosas grandes, normalmente no tienen carga, ¿cierto? Si uno no carga nada, nada tiene carga neutra. O sea, como que los más y los menos se cancelan. Entonces, esta fue la forma de justificar que cuando uno mire un átomo desde lejos, esa cosa no tenga carga, porque hay una cosa grande con carga más y otras cosas chiquitas adentro con carga menos, entonces entre ellas se cancelan. Eso fue lo que dijo Thomson. Y este modelo se hace todo durante bastante tiempo, casi 30 años. Y nosotros creíamos esto hasta que llegó este señor Rutherford. Claro, cuéntanos. O sea, se había demostrado, por decirlo así, o sea, se había hecho un experimento que demostrara el modelo de Thomson. Demostrara el modelo de Thomson. Y esa es una muy buena pregunta. Hay una rama también, pues, como entre la filosofía y la física, que se llama, bueno, en realidad entre todas las ciencias, que se llama epistemología. Entonces, en epistemología dice mucho que en la ciencia uno no demuestra algo, uno muestra que está mal. Entonces, en realidad uno nunca demuestra que algo está bien, uno solo empieza a postular algo, como lo que dijo Thomson, y después alguien llega y demuestra que así no es. Ese es el proceso de la ciencia. Entonces,
las cosas funcionan así. Ponga cosas más, pues empieza a decir cosas que funcionen, que expliquen algunas cosas, hasta que otra persona se dé cuenta de que hay cosas que no explican, o sea, que eso está mal. Y ahí empieza a poner teorías encima, y teorías encima, y teorías encima, pero en realidad uno nunca demuestra que las cosas están bien. En ese sentido, nadie demostró que el modelo de Thomson estaba bien. Lo único que demostramos, y ya vamos a ver quién lo hizo y cómo, fue que el modelo de Thomson no funcionaba. Y así fue que pues, nos dimos cuenta de que estaba mal. Otra preguntita. Sí, sí. Ay, ay, se me fue la pregunta. Ay, no, qué pena. Piénsale y me dices. Ya. Thomson nunca había pensado en la que esa gran masa positiva fueran cosas más pequeñas, más elementales. No, Thomson no pensó en eso. Es una muy buena pregunta. Thomson no pensó en eso. Pero entonces llegó este señor Rutherford y dijo, vea, yo creo que hay cosas muy chiquitas y cosas muy grandes, pero que el átomo solo está hecha de cosas chiquitas. Algo muy chiquito en la mitad y cosas, las cositas chiquitas, las particulitas chiquitas de carga negativa que empezamos a llamar electrones por fuera. Entonces en realidad nunca le dijo protón a esto. ¿Saben? Ni núcleo, no. Él dijo, hay algo en el centro que carga positiva y cositas afuera de carga negativa. Ahora, ¿cómo fue que Rutherford dijo eso? Resulta que el experimento de Rutherford, y ese fue el que desmintió el experimento de Thomson, pues el modelo de Thomson fue decir, vea, yo voy a empezar a disparar partículas que sean positivas hacia una placa, le utilizó oro, y empezar a dispararle partículas positivas a la placa de oro. Entonces resulta que si ocurre que el átomo es como el átomo que nos pintaba Thomson, vamos a verlo otra vez. Si va una partícula positiva, él se repele por esa cosa tan grande que hay aquí, ¿cierto? Eso es lo que uno espera. O sea, que no logre pasar por el radio del átomo. Que llegue aquí y ahí mismo se vuelva, porque las cargas positivas se repelen. Pero cuando Thomson hizo el experimento, vamos a ver otra foto de eso por aquí. Cuando él hizo el experimento se dio cuenta, vea, si yo cojo una plaquita de oro y le empiezo a disparar partículas cargadas de la partícula de oro, algunas de ellas van a pasar, algunas. Entonces, las que pasan las detecto por aquí, pero pues obviamente si el átomo fuera así grande, una masa grande, no podría pasar ninguna, ¿cierto? Porque se repelerían ahí mismo. O sea, como que la masa grande está ocupando todo el espacio. Pero él se dio cuenta de que no es así, que si uno le empieza a disparar una partícula, una laminita de oro muy delgada, hay algunas partículas que sí pasan. Y así fue que él dijo, vea, listo, entonces yo sé que el átomo está hecho de unas partículas por fuera, pero también espacio. Hay mucho espacio dentro de un átomo, espacio vacío. Y ese es el punto. Nosotros estamos hechos de estos átomos, bueno, ya ahorita vamos a ver que son bastante diferentes de estos en específico, pero sí sigue cumpliendo de que estamos principalmente hechos de vacío. Nosotros somos 99% vacío, muchachos. Ahora sí, en orden. Vicente. Listo. Pero ese efecto que se genera en las partículas de radio cruzar la placa de oro no sería uno de esos inconvenientes con los cuales te topas en física cuántica, que esa partícula golpea, pero poca de ella cruza. ¿No sería eso? No, recuerda que, o sea, está relacionado, pero aquí esto fue bastante antes de descubrir la física cuántica. Y ese experimento de física cuántica que estás hablando de tunelamiento está muy relacionado es con las probabilidades de pasar una barrera de potencial, o sea, que clásicamente sería imposible. Pero mira, que aquí lo que tenemos es que hay algunas que pasan, la mayoría se alcanzan a pasar. Es como si todo esto fuera el radio, mira que hay muchas que pasan. Entonces tiene que ser que la mayor parte es vacío. En cambio, en física cuántica es al revés, la mayor parte no alcanza a pasar. Tunelamiento, la probabilidad de tunelamiento es muy chiquita. Hay probabilidades, pero es muy chiquita.
Entonces, ese fenómeno está relacionado es con que haya mucho espacio vacío, pero es una buena hipótesis. Listo, Bien. excelente. ¿Me repites el nombre de aquel fenómeno? El de mecánica cuántica Así es. se llama tunelamiento cuántico. Tunelamiento cuántico. Suena excelente. Tunelamiento, como un túnel. Tunelamiento. Excelente. Ajá, tunelamiento. Cristian, cuéntanos. ¿Con qué tecnología de la época permitiría lanzar partículas positivas? Es una muy buena pregunta. Resulta que para eso empezaron a utilizar algo que radiaba. Ellos no sabían cómo radiaba. O sea, realmente entender qué estaba pasando ahí no entendían mucho qué estaba pasando. Pero ellos sabían que hay algunos materiales que sacan partículas muy cargadas. De hecho, eso fue lo que descubrió la física, que se ganó 2 Nobeles. ¿Saben cómo se llama? La física. En física, química, la científica que se ganó 2 Nobeles. Marie Curie. Marie Curie, exactamente. Marie Curie fue la que se dio cuenta de que hay algunos materiales, bueno, Marie Curie y Pierre, ¿cierto? El esposo, que hay algunos materiales que irradian partículas positivas. Bueno, también fotones a veces. Entonces hay algún tipo de radiación, en este caso es radiación beta, que sí corresponde a partículas positivas. Ahora, ¿cómo funcionaba eso? Ellos no tenían ni idea. Ellos sabían que ponían algo ahí y esa cosa escupía partículas positivas. Entonces así fue que ellos hicieron para producir ese rayo de partículas. Casi que a la verdad que ellos no sabían qué estaba pasando, pero sabían que estaban disparando partículas positivas. Y el experimento ya hecho muy, muy recientemente, pues se hace prácticamente todos los días en muchas de las universidades. Bueno, en la universidad en la que yo estudio hay este experimento y uno puede verificar que sí, que en efecto, cuando uno coge una fuente de partículas positivas y le dispara una plaquita de oro, las partículas pasan. Cristian, todavía tengo la mano levantada, cuéntame. Y se quedó alzada. Listo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Más comentarios? Seguimos. Me parece. Continúa. Listo. Entonces, este señor Chadwick se dio cuenta de que algo parecido pasaba cuando uno dispara partículas alfa. Las partículas alfa están relacionadas con fotones, pues sí, y con núcleos pesados. Entonces, partículas de alfa, ellos sabían que era radiación a una placa que no fuera de oro, sino de beridio. Y después la pasabas por otra placa. Hay un fenómeno raro. Entonces, este señor se dio cuenta de que hay partículas neutras, que eran las que se producían aquí entre ambas placas. Este señor entonces fue el que descubrió el neutrón, que es la partícula neutra que le faltaba, porque miren que el modelo que había propuesto Rutherford tenía solo una partícula positiva en el núcleo. Este sí le dijo protón. Entonces teníamos un protón y electrones, no había nada más. Cambio ya este señor Chadwick se dio cuenta de que tenemos neutrones, partículas neutras, y ya después los químicos empezaron a darse cuenta, claro, es que en el núcleo es donde habitan esos neutrones. Y finalmente tenemos este geniesazo. Paul Dirac, genio en forma, que dijo, no, listo, entonces, haciendo cálculos matemáticos, porque Paul Dirac lo sacó con purita matemática, haciendo cálculos, digo, yo tengo partículas, por ejemplo, el electrón, que tiene una masa, les doy el dato, pues la masa del electrón es más o menos 0.511 megaelectronvoltios. Entonces, si hay partículas con esa masa que tengan cargas positivas, también tiene que haber una partícula con esa masa, con igualita masa, que tenga la carga opuesta. Entonces, los electrones, les habíamos dicho, partículas negativamente cargadas de masa 511 megaelectronvoltios. Entonces, tiene que haber partículas de exactamente 511 megaelectronvoltios, pero con carga positiva.
Y a esos fue que en una carta este Paul Dirac les dijo antimateria. Entonces aquí fue que surgió la antimateria. Ahora ya después, como 12 años después, un señor que se llamaba Sam empezó a darse cuenta que esa cosa sí era verdad. ¿Cómo se dio el cuenta de que sí existen las partículas de antimateria? Y ahí fue que descubrió el positrón. Fue con una cámara de niebla. Una cámara de niebla es un tubito, pues como una cajita llena de gas que se perturba cuando pasan por él partículas. Entonces él empezó a disparar un rayo, pues a haber rayos cósmicos y los curva las partículas utilizando campos magnéticos. Entonces, dependiendo de hacia dónde vaya el campo magnético, las partículas van a doblar así, si tienen carga positiva, y en dirección opuesta, si tienen carga negativa. Entonces, este señor dijo, bueno, yo veo un electrón que se curva, digamos, hacia la izquierda. Y después vio otra partícula que hizo la misma curvatura, o sea, que tenía la misma masa, pero que se curvó en dirección opuesta. Y ¡pum! Ahí fue que descubrió el positrón. Sí, van muy teso. Impresionante. Una Cuénteme, preguntita. sí, cuéntanos. ¿Cómo hizo para generar partículas pues opuestas así en carga solamente? Estas no las generó él. Estas las No, o sea, no aprovechó. la generó, pero pues pasó algo ahí como para que se generara. Eso. Entonces, lo que él utilizó fueron rayos cósmicos. Los rayos cósmicos son partículas que se generan en la atmósfera y que nos llegan a nosotros relativamente pues como excitadas. Entonces lo que él detectó fueron puras partículas que vienen de otras fuentes. De hecho, la fuente de rayos cósmicos, si uno la rastrea por allá hasta el final, son agujeros negros, púlsares, cuásares, centros activos de galaxias. O sea, él utilizó lo que estaba por allá en el universo, solamente que pues, yo no sabía de dónde venía. Pero pues él, de hecho, si construye una cámara de niebla, puedes ver también la radiación que viene de esas fuentes. Otra preguntita. Ajá. ¿Cómo sabemos que ese positrón era en realidad el protón? Ok, muy buena pregunta. Resulta que la masa del protón es de casi, bueno, un poquitico más, como 23 más. Es como 1000 veces más, en realidad como 1023 veces más, veces que la masa del electrón. Y la masa es lo que determina qué tan grande es el circulito que hacen las partículas en esa cámara de niebla. Entonces, cuando este señor se dio cuenta de que las dos partículas estaban haciendo el mismo radio, se dio cuenta de que no era un protón, porque no tenía la masa del protón, tenía la misma masa del electrón, porque hacía el mismo radio. Sí, bien ahí, o más o menos. No pude escuchar. No te pude escuchar casi porque no creo que se te cortó o pasó algo. Sí, yo repito. Entonces, el protón tiene más o menos 1000 veces la masa del electrón. Y como es 1000 veces la masa, el radio cambia un poquito. Entonces, el radio depende de la masa de la partícula. O sea, de qué tan grande es el circulito que se hace ahí en la cámara de niebla, cambia según qué tan pesada sea la partícula. Entonces él se dio cuenta que no era un protón, porque los protones dejan un radio más grande, sino que era un electrón, o al menos una partícula de la misma masa del electrón, pero que se curvó al radio opuesto. Entonces así fue que se dio cuenta que no era un protón. Ah, listo. Gracias. De una. Sigamos, va. Y otra cosa bien bacana. Entonces este señor empezó a ver partículas que se decaen. Ese decaimiento se llama el decaimiento beta. Entonces, para que veamos qué es el decaimiento beta, creo que esta cosa me quedó aquí montada. El decaimiento beta es un proceso en el que un núcleo de un átomo decae. Está relacionado con que un neutrón, ¡pum!, de la nada pase a ser un protón. Es algo que apenas hoy entendemos. Vamos a ver en un momentico qué fuerza es la encargada de que pase eso. Entonces, esta partícula hace que un neutrón pase a ser un protón y un electrón y otra cosa. ¿Cómo sabemos que otra cosa? Porque
cuando uno suma la energía final de solo el protón y el electrón, le queda faltando un poquito para que sea igual a la energía inicial que tenía el neutrón. ¿Sí? Entonces, parecía como que no se conservaba la energía y la gente se preocupó mucho por eso, porque yo, no, ¿cómo así? Si no se conserva la energía, nos jodemos, porque ese es uno de los fundamentos del universo, ¿cierto? Entonces, este señor dijo, bueno, tranquilos, lo que está ocurriendo, y eso se lo digo a los compañeros de física en una carta muy chévere, que empieza diciendo, queridos compañeros radioactivos. Entonces les mandó una carta a los compañeros de física, queridos compañeros radioactivos, lo que yo creo es que hay una partícula muy livianita, que no podemos nosotros detectar, porque no interactúa casi con las otras partículas, pero que está ahí sumando energía, y eso es lo que arregla la conservación de la energía. Y así fue que este señor se inventó mucho antes de que ocurriera, es Pauli, mucho antes de que ocurriera el descubrimiento de los neutrinos. O sea, no descubrió nada primero, él se inventó el neutrino para poder que cuadrara la energía. Y también el fenómeno de la exclusión de Pauli, ¿no? Pero eso no está relacionado con, eso está relacionado con física estadística, no con neutrinos, pero bien. Entonces, este señor, para arreglar la conservación de la energía, dijo, no, entonces tiene que haber un neutrino. Y esa fue la partícula que propuso Pauli, y así fue que se arregló la conservación de la energía. Pues entonces los físicos a esta altura estaban totalmente confundidos, porque empezaron a aparecer partículas y así ya llevamos como varias, ¿cierto? Y empezaron a descubrir partículas y más partículas. Entonces, hey, ¿cuántas partículas? Pues cierto. No se suponía que estamos buscando los bloques fundamentales del universo, y porque empiezan a aparecer más partículas y más partículas y más partículas. Es algo muy extraño, o sea, como que todos estaban tranquilos y algún físico, ¡pum!, descubrió una partícula nueva. Es muy raro. Muy raro. Entonces los físicos hasta ese punto estaban confundidos. Entonces decían, no, ya tiene que ser que esas partículas son cosas no fundamentales. Son cosas raras. Entonces, hasta este punto los físicos estaban totalmente confundidos. Vicente, cuéntanos, una pregunta. Ok, por un lado, los neutrinos tienen un spin de medio, un spin de 1 o 2. Los neutrinos no tienen spin. Ah, bueno, no, mentiras. Yo pienso, son leptones y tienen un spin de 1,5. Pero también de -1,5. Oh, increíble. Y por otro lado, al Pauli decir que compañeros radioactivos, me parece que estaba acertando. Pues como ejemplo, yo acá sentado usando mi computador estoy emitiendo radio, ¿no? Pero él lo dijo fue molestando. De hecho, la historia completa es un poquito más chistosa, porque resulta que había una conferencia de física y Pauli pues ya había dicho que iba a asistir, pero la esposa de Pauli también se había comprometido a ir a un baile. Entonces Pauli, que era ahí donde les iba a presentar a los compañeros la idea esta extraña, rara, de que había una partícula que nadie podía detectar, es casi como un fantasma, una partícula que no podía detectar, pero que estaba ahí. Entonces él no pudo ir a la conferencia. Entonces, en vez de ir a la conferencia y exponer lo que estaba pasando ahí, ¿cierto? En el fenómeno, lo que él proponía el neutrino, les mandó la carta diciendo, queridos compañeros radioactivos, eso es lo que está pasando. Entonces esa fue como la historia completa, pero sí lo digo por charlar. Eso responde a mi pregunta. Te agradezco. Listo, bien, sigamos. Entonces, ese boleo de partículas tan impresionante lo intentó empezar a unificar el señor Nobel que se llamaba Hellman. Ese Hellman se inventó un modelo geométrico para intentar explicar qué partículas son las mismas. Con unas figuras es una cosa muy complicada, muy complicada para explicar qué partículas están relacionadas con cuáles otros. Y eso se llama, este proceso, se empezó, este modelo que propuso este señor se llamaba The Eightfold Way,
como el camino de la doblada de 8. Pero era algo muy extraño, era como armar literalmente figuras geométricas a punta de partículas. Entonces The Eightfold Way fue la forma que propuso Hellman para explicar qué partículas están unificadas. Y así, con este modelo tan extraño, tan exótico, aunque no funcione para describir muchas cosas del modelo, sí logra explicar bastante bien, por ejemplo, la conservación de la energía y la conservación del momentum. Entonces, el señor Hellman propuso una teoría muy extraña, muy bonita, muy geométrica, pero muy matemática, muy poco física, de cómo interactúan las partículas entre sí. Y nosotros creíamos pues que era así, y ya Hellman dijo, vea, no, para que las partículas se puedan empezar a combinar entre ellas, él se inventó una idea que se llamaban los quarks. Entonces los quarks eran unas pepitas que estaban dentro de otras partículas. Ahora él no dijo cómo podíamos descubrir si experimentalmente sí había quarks, o si pues el modelo funcionaba, pero él hizo cuadrar las cosas con pura matemática. Se sentó con una hoja y un papel y empezó a escribir, fum, 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 y así fue que propuso la existencia de los quarks, para poder relacionar las partículas en esas figuras geométricas. Cuéntanos, José. Yo me vi un video que decía que los quarks están formados por puertas y dependiendo cómo vibren esas puertas se forman las Eso partículas elementos. sería con respecto a la teoría de cuerdas, ¿no? Sí, Eso. Sí, es una teoría muy nueva, de hecho es como de los 80s, pero que propone que las partículas fundamentales en realidad no son fundamentales. Ahora, esa teoría, en realidad, como expusimos como hace 20 días, no funciona por varias razones. Primera, no logra explicar la cuantización de la gravedad, o sea, no logra unificar la gravedad con la física cuántica, y no se ha logrado demostrar, o al menos negar, esa es la cosa, que es una teoría, se dice, no falseable, porque o sea, no hay forma de verificar o negar esa teoría. Nada podemos decir de la teoría de cuerdas, y por eso es que en este momento la teoría de cuerdas no está tan a vivo sol del día, pero eso no está todavía ni verificado, ni ratificado, ni nada. o sea, ese sería como un candidato para teoría del todo, pero Ese no es terminado. algo así como un candidato. Ajá. Pero es Sí, un es candidato. una teoría muy aceptada porque explica No, mucho. esa no es tan aceptada. La teoría del todo no lo es, y tampoco incluye los principios gravitacionales, o uno de ellos. Eso, o sea, la teoría de cuerdas en este momento no es muy aceptada, no es muy bonita, porque matemáticamente tiene muchas simetrías. Pero que uno diga muy aceptada, no. Ya los físicos no creen casi en la teoría de cuerdas. Por eso, porque no hay forma de verificarla, ni de falsearla. Chico, claro, José. Sí, sí. Vicente, vas. Excelente, pero no he entendido cómo denominan los quarks. O sea, unos los llaman up, down, charm, creo que era. Ahorita vamos a ver, porque ya la forma como moderna de llamar los quarks no está relacionado tanto con esto que dijo Hellman, porque él hizo las cosas cuadrar así a la berraca para que pudiéramos denominar como figuras geométricas hechas con las partículas Sí, y pero poder acá, relacionarlas. aquí cuando consulto los usan como la convención de encanto. No, Sí, no lo he por eso, entendido. pero o sea, la forma que dijo Hellman no es la moderna. Ahorita vamos a explicar la moderna. Guardas de la pregunta por un momentico, ¿listo? Excelente aplicación, te agradezco. Cristian. Entonces, si la teoría de cuerdas, entonces, a ver, si la teoría de cuerdas no está demostrado que esté equivocada, entonces, porque todavía los físicos no la toman como si fuera todavía es como una teoría al pie de la letra, como lo hacen con la cuántica o con la Porque relatividad? es una muy buena pregunta. O sea, porque no podemos ni siquiera, o sea, no hay ni siquiera forma de mostrar que está mal. O sea, porque es como yo les contaba en la clase que hicimos de teorías de unificación.
si yo les digo que yo soy Superman, eso podría ser una teoría. Y seguramente ninguno de ustedes va a poder demostrar que eso sea falso. Pero tampoco pueden demostrar que sea verdadero. ¿Y de qué les sirve demostrar que yo soy Superman? No de nada, pues es un dato, pero no sirve de mucho, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa con la teoría de cuerdas. Es como que predice cosas que no impactan en realidad del mundo y no podemos aquí con las formas físicas que tenemos ni falsear ni verificar. Entonces predice cosas que nada tienen que ver, o sea, predecir 11 dimensiones, porque eso es lo mínimo que se necesita para que la teoría de cuerdas funcione. 11 dimensiones, ¿y cuándo vamos a poder verificar que hay o no 11 dimensiones? O sea, ¿cuándo podemos falsear que existan 11 dimensiones? No, no somos capaces. Entonces ese es el problema con la teoría de cuerdas. Entonces, la explicación de la teoría de cuerdas hablando cuánticamente es que es verdadero y falso. ¿Cómo así? Es verdadero y falso a la vez porque no se puede demostrar. Yo diría que es más bien como si fuera una teoría cuasi científica, casi, porque funciona muy bien las matemáticas, pero nada se puede decir del mundo. Entonces no es que sea verdad y falsa, porque pues no sabemos si es verdadera o falsa, pero no podemos decir si es verdad o es falso. O sea, no tenemos cómo probar, ni, mejor dicho, la teoría es muy bonita en la matemática, pero en el mundo físico no hace cosas. Súper, sigamos. Entonces, ahora sí, ahí sí llegaron los duros de verdad. Esta gente, por aquí falta el que les dio la idea, el señor que les dio la idea, se llamaba Richard Feynman, pero esta gente empezó a bolear las matemáticas a ese modelo de Hermann y se dio cuenta de que no tenía que ver mucho con las formas geométricas que nos proponía Hermann, pero que sí hay cosas que funcionan. Por ejemplo, los quarks funcionan y en un momentico vamos a ver cómo funcionan los quarks y por qué les llamamos como les llamamos, pero esta gente fue la que empezó a hacer cuadrar las cosas. Entonces ellos se ganaron un premio Nobel prácticamente por hacer casi que el 50% del modelo estándar. Y después ellos cuadraron lo que faltaba, prácticamente. Ya quedaron faltando detallitos chiquitos, como el bosón de Higgs. Pues chiquito entre comillas, ¿cierto? Pero esta gente fue la que empezó a hacer cuadrar que esas partículas, ese montón de partículas que veíamos, en realidad fueran muy poquitas, fundamentales. Ahorita vamos a ver por qué fundamentales y cuáles son. Pero entonces esta gente, básicamente de los que en serio se merecen el crédito por hacer cuadrar el modelo estándar. ¿Cómo lo hicieron? Con bastantes matemáticas y específicamente de una rama que se llama QED, que son electrodinámica, porque miren que las partículas están cargadas, entonces generan campos eléctricos, dinámica, porque las partículas no se quedan quietas, sino que interactúan entre ellas, y cuántica, porque todas estas cosas están relacionadas con lo que habían propuesto Schrödinger, ¿cierto? Dirac, Pauli antes. Súper. Entonces ya tenemos un modelo estándar, ¿cierto? Ya esta gente había empezado a hacer cuadrar las cositas del modelo estándar. Notorios en forma, por ejemplo, Weinberg. Weinberg hizo muchas cosas del modelo estándar. Como les contaba ahorita, Feynman también hizo muchas cosas del modelo estándar. Una teoría que se llama, pues hizo cuadrar que la teoría fuera renormalizable, que es muy importante, las integrales de camino. Esta gente postuló cómo interactúan entre ellas las partículas. Unas cositas que se llaman los acoples entre ellas. Entonces a esta gente merece en serio el crédito porque está detrás de la teoría. Y ahora sí, vamos a pasar a que entendamos qué es el modelo estándar, ¿cierto? De qué están hechas las partículas, por qué se llaman como se llaman. Si tienen cualquier pregunta, saben que levanten la mano. Me levantan la mano, yo aquí te estoy viendo el chat y de una la respondemos. Entonces resulta que el modelo estándar está fundamentalmente hecho por fermiones, que son los que están a la izquierda,
Los fermiones son los encargados de que la materia funcione como funciona, ¿cierto? Toda la materia que nosotros podemos tocar está hecha de fermiones. Y los bosones. Pero con Entonces, tocar te refieres a moléculas sólidas, con alta dispersión molecular. y más, las que podemos tocar y muchas más. En esencia, toda la materia está comprimida aquí. Y a la derecha, pues, los bosones. Y si esas son, si alguien les pregunta de qué está hecho el universo, ustedes pueden decir de esas cosas. Está hecha de fermiones y está hecha de bosones. Es lo que sabemos hasta hoy. O más Hoy simplemente faltan, de hoy creo que cuerdas. faltan unos. Recuerden levantar la mano. Vicente, cuéntanos. ¿Me escuchas? Pues adelante, Diego. Olvidé mi pregunta. Que si ahí no faltan unos bosones más. No. Entonces, vamos a ver qué son los bosones. Mejor dicho, si queremos explicar todo el universo, ¿cierto? Con esas particulitas, tenemos que poder dar cuenta de 4 fuerzas, ¿sí o no? Son las fuerzas que hacen el universo. Entonces, ¿cuáles son las 4 fuerzas? La gravedad, ¿cierto? Recordemos que la gravedad es aquella que está encargada de que los cuerpos se atraigan, como dijo Newton. Tenemos la fuerza fuerte, que es la encargada de repeler partículas entre ellas, ¿cierto? Tenemos la fuerza débil, que es la encargada de unir las partículas entre ellas. Y tenemos el electromagnetismo, que es la encargada de prácticamente todo lo que mantiene los átomos juntos. Por ejemplo, que ustedes puedan tocar la mesa es resultado del electromagnetismo. Que puedan conectarse en la reunión de Zoom del electromagnetismo. Que puedan doblar los músculos, que puedan mover los músculos, que puedan pensar. Todos son interacciones electromagnéticas. Entonces, en realidad, la fuerza más común en el universo definitivamente es el electromagnetismo. Cuéntanos, Vicente. Con fuerza débil te refieres a los principios entrópicos débiles, ¿no? ¿A cuáles? A las fuerzas entrópicas débiles. No sé cómo los llaman. Principios entrópicos No, débiles. eso es fuerza solo débil. Ah. Así se llama, weak force. Diego, cuéntanos. Que yo he escuchado que nosotros nunca tocamos nada porque los electrones se repelen. Entonces, ¿por qué podemos sentir que, digamos, no sé, hay una mesa, una silla o algo así? Es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que los átomos que tenemos en las manos, ¿cierto? Nuestro sistema nervioso está todo conectado con nuestro cerebro. Entonces, en realidad lo que ocurre es que cuando los átomos de aquí, del dedo, sienten que se repelen con otros, sienten que hay fuerzas entre ellos, ellos le mandan una interacción que es de carácter eléctrico, ¿cierto? Una corriente al cerebro. Y en esa corriente es que dicen, va, estoy sintiendo algo porque hay una fuerza de repulsión, mira que en realidad nunca se están tocando, porque para que se toquen, o sea, para que sientan fuerza no se tienen que tocar, sino que la fuerza actúa como los imanes, que se pueden sentir sin tocarse. Entonces, para que ellos se puedan sentir, tiene que ser que no se tocan, simplemente mantienen una distancia y esa información le llega al cerebro. Ah, muchas gracias. De una. Por aquí Juanes está preguntando cómo sentimos temperatura. La temperatura la sentimos con un fenómeno también electromagnético. Lo que ocurre es que el fuego, bueno, pues hay 3 formas de sentir temperatura, ¿cierto? Hay 3 fenómenos de propagación de la temperatura. Les voy a hablar, por ejemplo, del más sencillo, creo yo, radiación. Entonces, lo que ocurre con la radiación es que el cuerpo que está caliente, por pura radiación del cuerpo negro, ¿cierto? Por pura ley de Planck, está emite fotones y esos fotones interactúan con los electrones. ¿Cómo? Con un fenómeno electromagnético. Ahorita vamos a ver un poquito más cómo es esa interacción. Y esos electrones, pues esos átomos le mandan la señal al cerebro, vean, me acaba de pegar un fotón. Y así es como sentimos la temperatura.
No creo que te pueda responder, te estoy escribiendo por chat. Eso, de acuerdo. Entonces sigamos. Hay un pequeño problema. Como hemos venido hablando en todas estas charlas, la gravedad no le gusta la unificación. No hemos sido capaces de unificar la teoría que podemos usar para las tres fuerzas de abajo con la gravedad. Desde aquí para adelante, la gravedad no la vamos a tener en cuenta. ¿Listo? Y de ahí los problemas con la teoría del todo. Por eso no incluyeron los Eso, principios de ahí los gravitatorios. problemas, porque no hemos sido capaces, exactamente. Y ese es un problema, ¿cierto? De ahí para allá tenemos el problema que esas fuerzas no se comparten. Entonces, Einstein, todo lo que haya dicho Einstein de la relatividad general no se aplica acá, ¿cierto? La relatividad general es la encargada de la gravedad. Ahora, la relatividad especial sí se utiliza mucho en el modelo estándar, mucho. Entonces, relatividad sí hay en el modelo estándar, pero solo especial. General no. Entonces, ¿por qué el modelo funciona si estamos ignorando una fuerza? Entonces resulta que en general la gravedad es una fuerza muy débil, muy débil. ¿Por qué débil? Porque decae muy rápido. Entre más lejos estén las cosas, más débil es la gravedad y decae con un factor de R al cuadrado. De hecho, hay una constante por ahí que se llama la constante de Cavendish que nos dice qué tan fuerte es la gravedad. Y es un número por 10 a la menos 11. O sea que tiene 11 ceros antes del primer número. Es decir, la gravedad tiene un número muy chiquito. En cambio, el de la fuerza electromagnética es del orden de 10 a la 9. O sea que es un número que primero el número y son 9 cosas después. Es un número inmenso. Entonces, la gravedad es muy débil en comparación con las otras fuerzas. De hecho, es mucho más débil la gravedad que la fuerza débil. Entonces, es curioso, pero por eso es que funciona el modelo, porque en realidad la gravedad es lo suficientemente fuerte, es débil como para no tener que incluir en el modelo. Entonces, esa es una razón. Y la segunda es que normalmente estas cosas se trabajan a escalas más chiquitas que el átomo. Y los átomos generalmente no tienen más grandes, por eso es que no toca tener en cuenta tanto la gravedad, ¿sí o qué? Por ahí vi que se levantó una mano, creo, no me acuerdo quién fue, cuéntenos. Era para decir que deberían llamar a la gravedad débil. Sí, pero mira que tampoco existe una gravedad fuerte, ¿cierto? Entonces simplemente gravedad y ya todos sabemos que es débil. Excelente, sigamos. Entonces, muy importante aquí, muy importante aquí. Todo esto se modela con campos. Entonces, por eso es que yo les estaba diciendo al principio que este modelo no es un modelo de partículas, es un modelo de campos. Súper importante. Cuando les diga modelo estándar, no piensen en partículas, piensen en campos. Sí, podemos pensar en las partículas como perturbaciones de un campo, ¿cierto? Como pequeños piquitos en un campo, como nos dice la mecánica cuántica. Pero en general, las cosas funcionan matemáticamente mejor cuando hablamos de campos, que es más o menos como probabilidades de encontrar las partículas. Entonces ahora sí vamos a ver de qué está hecho el modelo estándar, ¿cierto? ¿Cuáles son esas piezas? Entonces resulta que por aquí afuera, la foto del modelo estándar, tenemos varias cositas, ¿cierto? Tenemos los fermiones. Como les estaba contando ahorita, los fermiones son aquellos encargados de la materia, de ser las partículas que conforman la materia. Entonces los fermiones están hechas de dos grupitos, los quarks y los leptones. Ahora hay una diferencia muy grande entre quarks y leptones, y es que hay un principio fundamental que dice que, y se llama el principio, pues, o el confinamiento, ¿cierto? Que dice que los quarks solo pueden vivir o en parejas o en tríos. O sea, uno en el universo nunca se va a encontrar un quark por ahí libre, andando feliz de la vida. Los quarks solo funcionan bien en parejas o en tríos.
En cambio, los leptones sí andan solitos, ¿cierto? Es muy raro ver dos leptones juntos. Y esa es la diferencia grande entre los quarks y los leptones. También, pues, por ejemplo, tenemos la diferencia entre los spines, ¿cierto? Los números de spin entre ellos, las masas son muy diferentes. Cuéntanos, Diego. Tengo una pregunta, porque sé que cada el electrón, muón, tau y tienen su propio neutrino, pero no porque porque tienen su propio neutrino, porque no sé, porque ac- hace algo con ellos o qué. Esos nombres están muy relacionados con quién interactúan. Entonces resulta que sabemos que hay tres neutrinos, ¿cierto? Entonces hay un neutrino que le gusta interactuar más con el electrón. Entonces a ese neutrino le llamamos neutrino electrónico. A este le gusta interactuar más con el muón, muónico, más con el tau, tau. Pero en realidad no es que sean necesariamente de tipo electrónico, muónico y tauónico. Es que así les pusimos. Les pusimos así por con quién les gusta más interactuar. Más o siempre, o digamos Más. algunas veces. Más, lo que pasa es que hay una teoría que dice que el sabor se conserva. Sí, pues una ley. Entonces, en la mayor parte de los procesos, mayor, muy mayor, cuando tenemos un neutrino electrónico, también está asociado un electrón. Cuando tenemos un neutrino muónico, también está asociado un muón, y así. Pero es casi. De hecho, los científicos todavía no saben si es siempre. Entonces, la pregunta que está haciendo es muy buena, pero todavía no sabemos si es siempre o no es siempre. Muchas gracias. De una. Vicente, cuéntanos. Pues yo que no he entendido muy bien el concepto de spin, trata de los cambios de una partícula al girarla, o cómo varía, ¿no? ¿Qué pregunta tan difícil la que me haces? El spin es un número cuántico. Entonces, empecemos por ahí. El spin permite caracterizar partículas. Nos dimos cuenta de que el spin existía en un experimento que se llama el experimento de Stern-Gerlach. Es este que tengo por acá. Y lo que dice este experimento es que hay algunas partículas que cuando uno las pasa por un campo suben y otras que cuando uno las pasa por un campo bajan. Entonces así nos dimos cuenta de que hay varios tipos de spins. ¿Sí? O sea, es algo propiamente experimental. Resulta que las unidades terminaron siendo como coherentes con las unidades de una cosa que se llama el momento angular. Y el momento angular mide qué tanto rota algo. Entonces, por ejemplo, un balón rotando tiene mucho momento angular, pero como la Tierra rota lento, por ejemplo, no tiene tanto momento angular, ¿cierto? Una estrella que gira muy rápido tiene mucho momento angular, una estrella que gira lento tiene poquito momento angular. Entonces, el momento angular es algo que permite medir qué tanto rotan las cosas. Ahora, el spin definitivamente no está asociado con rotaciones físicas, sino que ocurrió que tiene las mismas unidades. ¿Está bien? O sea, que es una cantidad físicamente parecida, que matemáticamente se comporta muy parecido, pero no es exactamente una medida de una rotación. Entonces, el spin es un número cuántico. Eso es lo que te puedo decir y nadie más te va a decir nada más. El spin es simplemente una medida de qué tanto roten las cosas. Sí, pero en este libro leí que trataba de cuánto varía vectorialmente una partícula. Ok, consulta eso más Ok, tarde. sí. Sí, pero recuerda que ese libro es de divulgación, ¿cierto? Entonces, pero cuando uno vaya a hacer las matemáticas, ese spin no está asociado con rotaciones físicas. Es una rotación, o sea, si lo quieres pensar como una rotación, lo puedes pensar como una rotación matemática de los, se llama, una rotación matemática de los componentes de algo, pero no está relacionado con rotaciones físicas. ¿Está bien? Solamente es mejor pensarlo como un número cuántico, porque la verdad no tiene ningún análogo en el mundo tradicional, en el mundo clásico.
¿Está bien, Vicente? Listo. Te agradezco. Resolviste mi pregunta. De una. José, ¿Qué es eso que están explicando? O sea, eso del número cuántico, o sea, ¿qué es eso? ¿qué es el número cuántico? Un número cuántico es simplemente un numerito que permite caracterizar una partícula. Entonces, las partículas, en realidad, se puede ver más ampliamente como átomos, sobre todo el átomo de hidrógeno. Tiene 4 números cuánticos. Llaman el Z, el spin, ¿cierto? Entonces, el número atómico principal normalmente se representa como una N. A ver, si puedo mostrarles una imagen mientras. ¿Me repites el nombre del ejecutor del experimento? El nombre del experimento se llama Stern-Gerlach. Lo voy a escribir por aquí por el chat. Stern-Gerlach. Es muy interesante. En realidad, ese es de los experimentos. Es más interesante para la física cuántica que el experimento de la doble rendija. Es una nota. Ese experimento es súper interesante. Y ese experimento es el fundamento de cómo funcionan los computadores cuánticos. Entonces, si quieres entender cómo funciona un computador cuántico, por ahí es. O espero Eso. graduarme y estudio computación cuántica. Estamos de las mismas, entonces. Entonces, resulta que un átomo se puede como configurar. De hecho, ese es el fondo de pantalla que tiene Diego. Un átomo se puede configurar de diferentes maneras, ¿sí? Entonces, ¿cómo se configura? Como la probabilidad de encontrar un electrón está dada por los números cuánticos. Y existen 4 números cuánticos. Entonces, el número atómico que nos habla de qué tanta energía tienen los átomos, pues, o las partículas. El momento angular, ¿cierto? El número asociado al momento angular, que ese sí nos dice físicamente qué tanto rotan las partículas. Eso sí es físico, ¿sí? ¿Qué tanto giro tienen? El momento angular en el eje Z nos dice qué tanto de ese giro va en la dirección vertical. Y el spin es ese número que en realidad no es bueno asociar con cosas del mundo real, porque en realidad es algo que no tenemos análogo aquí en el mundo real, ¿cierto? Es otro número que caracteriza a las partículas, que nos dice más o menos una rotación, pero no física, una rotación de otra cosa. Si quieres saber, pero eso ya es mucho, mucho más avanzado, de qué rotación estamos hablando, esa rotación se llama SU, que es un grupo, y eso se puede estudiar en teoría de grupos. Entonces, de eso es de lo que estamos hablando, de los números cuánticos. Ahora, ¿qué hace tan importante los números cuánticos? El principio de exclusión de Pauli. Resulta que el principio de exclusión de Pauli dice que no hay átomos o no hay electrones que puedan compartir los mismos números cuánticos. O sea que la combinación de los números cuánticos que aparecen acá, sí, son como la cédula de las partículas. José, ¿se entendió? O más o menos. Creo que lo dejaste atónito. O se le dañó el micrófono. Listo, vamos con Cristian. O sea que el spin es que gira, pero no gira, ¿o cómo así? Es un giro, o sea, se comporta matemáticamente como un giro, pero no es un giro. O sea, uno con el spin no se imagina un balón, pues un balón girando, porque no es eso. Es algo que matemáticamente funciona como si fuera un giro, pero no es un giro. Es muy extraño. Pues, me confundiste más. Créeme que todos estamos Y confundidos. desde De hecho, la eso última explicación que diste en unificación de teorías, quedé algo confuso, pero ahora resolviste un poco mi incertidumbre. pero sí, resulta que esa es una de las razones por las que Richard Feynman dice que nadie puede entender mecánica cuántica. Y si hay alguien que les dice por ahí en un chat, vea, yo entiendo mecánica cuántica, eso es mentira. Porque nuestro cerebro no está hecho para entender qué es el spin. El spin es otra cosa. Se comporta, o sea, matemáticamente uno lo puede tratar como si fuera un giro, pero no es un giro.
Pues es que el que diga que entiende mecánica cuántica o no entiende mecánica cuántica o les está diciendo mentiras. Diego, vas. Vi que una noticia que no sé qué del Ártico, Anita, que estaba encontrando un nuevo tipo de neutrinos, como que venían de otro universo, y como que viajan atrás en el tiempo, pero ¿cuáles partículas son las que viajan hacia atrás en el tiempo? Eso es una jerga muy común, pero muy mala, que aparece por allá cuando uno está hablando de antipartículas. ¿Por qué? Porque en un diagrama uno puede pintar las antipartículas como una flechita hacia atrás, o así fue que empezaron a utilizar, pues, como a dibujar para saber que eran antipartículas. Recuerden que las antipartículas solo hacen referencia a que tengan carga opuesta. Entonces, es muy normal en los diagramas pintar las partículas con una flechita hacia atrás. Y a alguien se le ocurrió que era muy bueno decir que esas partículas estaban viajando hacia atrás del tiempo, pero no, pues obviamente no viajan hacia atrás del tiempo, ¿cierto? Porque eso sí violaría el principio de la entropía, eso sí dañaría la física del todo. Entonces no es que viajen hacia atrás del tiempo, sino que son antipartículas. Y eso es un problema abierto, o sea que nadie sabe sobre los neutrinos, porque resulta que los neutrinos no tienen masa, prácticamente, o sea, la masa es muy chiquita, muy chiquita, y tampoco tienen carga. Entonces no somos capaces de decir si los neutrinos son o no son su propia antipartícula. Lo que cree que vieron los científicos de Anita, un experimento del Ártico, un globo es muy teso, es que creen que vieron un antineutrino, que sería como un tipo nuevo de neutrino. Pero en realidad no estamos muy seguros porque no sabemos cómo hacer para distinguirlo si no tienen carga, ¿cierto? Ah, listo, muchas gracias. Yo veo más partículas levantadas, más partículas, sí, me estoy enloqueciendo. Más manos levantadas. Vicente, cuéntanos. Pues en este caso, el neutrino se asociara con un electrón, este electrón sería negativo. Sería una antipartícula, ¿no? Si el neutrino sí tiene antipartícula y no es el mismo, sí. Un electrón, correcto. Eso, Oh. si el neutrino tiene antipartícula, se asociaría con el antielectrón, ¿cierto? El positrón, pero no estamos seguros. Ay. Cristian. Yo creo que la cosa no está en entender la mecánica cuántica, porque, por ejemplo, tú comprendes que el spin, pues, es, pero no es. Entonces, tú comprendes, o sea, también lo del modelo estándar y muchas cosas más. Lo que yo digo es que va en contra de nuestra intuición y por eso decimos, ajá, como dijo Vicente, desconcertante. Esa es la palabra. No, Esa es la palabra. Iría en contra de nuestra intuición, pero yo no digo que es que no se comprenda. Si va a pasos agigantados es porque se comprendió, ¿sí o no? Y eso es, bueno, hasta cierto punto, porque también podríamos preguntarnos qué es entender. O sea, uno sí puede hacer las matemáticas, pero sacarle sentido a las matemáticas, eso es entender, y esa es la parte que no sabemos cómo interpretarlo, no tenemos una intuición. Entonces, cuando digo entender, hago referencia a la intuición de las cosas. Pues como no tenemos una intuición, porque es muy contraintuitivo, como dices, pero sí tienes razón. Diego, cuéntanos. Dos cosas que sí. La mecánica cuántica es algo que, digamos, podemos entender, pero nuestro cerebro no lo puede imaginar. Entender hasta cierto punto. Pues si Es tuvimos así, la no lo suficiente puede. capacidad para interpretar estos modelos. Y dos, que encontré una paradoja en esa frase que dijo, creo que Friedman, que Feynman. si crees que si crees que entiende la mecánica cuántica es que no la entiendes o algo así. O sea que si uno cree que no la entiende, es que sí la entiende, y si sí la entiende, es que no la entiende, o sea que sí la entiende, y así para siempre. Mario. Bueno, entonces vamos a seguir. Los leptones. Habíamos dicho que tenemos el electrón, el tau, el muón
y cada uno de los neutrinos, que son como pulguitas de cada uno de esos tigres, ¿cierto? Entonces tenemos el electrón y su pulguita, el tauón y su pulguita, y el muón y su pulguita. Es como si cada pulguita tuviera como un perro donde le gusta estar, pues un gato donde le gusta estar. Ahora, el meollo del asunto, el problema es que parece que cuando los dejamos de observar, esas partículas cambian de tipo. A veces son de tipo muónico, otras veces son de tipo tauónico, otras veces de tipo electrónico. Entonces, eso es algo muy extraño y todavía no entendemos bien qué es lo que hace que ocurra. No sabemos por qué las partículas cambian de tipo, pero sí es algo que pasa, es muy extraño. Eso se llama oscilaciones de neutrinos y no tenemos ni idea de por qué pasa. Y ahora sí, los quarks. Entonces, resulta que ustedes ahorita me estaban preguntando esos nombres de dónde, ¿cierto? ¿Qué cosa tan rara? Como les estaba contando, los quarks solo pueden vivir en grupos. Entonces, ¿por qué les pusimos nombres así extraños? Les pusimos nombres extraños según cómo se mezclan. Entonces, por ejemplo, dos quarks up y un down generan un protón. Pero si uno coge en vez de dos ups y un down, coge dos downs y un up, lo que genera es un neutrón. Y así, por ejemplo, si coges un up, un down y un strange, haces una partícula extraña. Si coges un charm, un button y un down, haces otra cosa extraña. Y por eso es que esos científicos veían tantas partículas raras. Porque ya sabemos que a estos les gusta juntarse en tríos y cuando se juntan en tríos hacen cosas raras. ¿Está bien? Entonces, esa es la razón de los nombres. ¿Por qué esos nombres tan extraños? ¿Por qué no les pedimos Quark 1, Quark 2, Quark 2, Quark 3, Quark 6? Porque los físicos son muy exorbitantes. Son muy creativos y les pareció bacano poder decir, vea, el quark en alga y el quark arriba, ¿cierto? Pero sí, o sea, así fue que le empezaron a poner los nombres a las partículas y así las dejaron. Vicente, esa fue la pregunta que me hicieras ahorita, ya sí quedó solucionada. Así es, pero ¿me puedes repetir cómo No, conforman no te tres estamos quarks? escuchando. Eso, ahora sí. Ahí me Ahora sí, ahora escuchas. sí. Excelente. Sí, sí. ¿Me repites cómo se conforman quarks arriba y abajo para formar un neutrón? Claro, dos quarks up y un quark down son un protón. Un Dos protón. quarks down, un protón. Y dos quarks down y uno up son un neutrón. Excelente, te agradezco. Es De una. un modelo algo extraño. Sí, sí. Alejandro, cuéntanos. Diego. Uno que sí son creativos para dar nombres a los quarks, pero no a un planeta, le ponen letras al azar. Dos, Pero eso, hay miles de planetas y apenas 6 quarks. Teníamos la No tan al oportunidad. azar, la verdad, no es tan al azar. En realidad, nomenclatura según el sistema que pertenece, ¿no? Eso. Sí, le ponen, por ejemplo, nombre a la estrella y Y luego le 1, ponen 2, al 3 o 4. exoplaneta. O A, B, No, C o A, D. B. No, no, Así es. B. Empieza Como por B ejemplo, porque próxima, A sería la próxima B, estrella. próxima C, ¿cierto? No, me Pero refiero a que el los sistema planetas, por ejemplo. el sistema de aproximado se aplica comenzando desde A. No, porque yo creo que A ya se denominaría como la estrella, por decirlo así, sino que, por ejemplo, ahí Pegaso, uno después empieza el exoplaneta, Pegaso B, Pegaso C, Pegaso D, entonces no están al azar. En realidad, ninguna de las dos son del todo ciertas. Las dos nomenclaturas existen, pero también tienen que tener en cuenta que hay muchos sistemas binarios. De hecho, la mayoría son binarios. Entonces, en la mayor parte de los binarios, la B es otra estrella. Próxima A es un exoplaneta, Cristian. Así es. y otra cosa de que lo que los es el neutrino tau electrónico así se descubrió con un experimento que que estaban buscando como quarks electrónicos con unas antenas. Se supone que iban a llegar tantos y llegaron muchos menos. Entonces es porque en el recorrido muchos cambiaron a otro tipo de un neutrino.
Ujú. Así es. Entonces al final tenemos una interacción de todos los leptones. Al final, este va a ser el mapa del modelo estándar. Pero miren que apenas tenemos descrito estos, están por acá, los quarks, esos 6 quarks y los leptones. Vamos a ver esas otras que hacen por ahí. Entonces resulta que ya escribimos toda la materia. Ahí donde está, ya tenemos todas las partículas de materia. De hecho, si uno quisiera describir totalmente los átomos que conocemos, solo necesitaríamos los quarks up y down, ¿cierto? Porque con ellos se pueden hacer protones y neutrones. Y le metemos el electrón y ahí tenemos todos los átomos. Esas otras partículas muy raras, muy raras, pero están, ¿cierto? Entonces la pregunta que uno se puede hacer es, ¿y qué les pasa, cierto? ¿Dónde están normalmente esas otras partículas? Resulta que lo que pasa es que las otras partículas son como primos pesados del electrón. Por ejemplo, el muón es 1000 veces más pesado que el electrón y el tauón es 1000 veces más pesado. Entonces, lo que eso implica es que finalmente las partículas como muón y tauón van a decaer más fácilmente, o sea, como que están por ahí, ¡pum!, decaen en electrones. Por eso es que no es tan común verlas. ¿Está bien? Por eso es que uno normalmente no tiene átomos hechos por muones, porque no viven casi. Decaen como en 2.2 microsegundos. Es muy poquito lo que puede vivir un muón. Entonces, es eso el asunto. El electrón es el primo livianito del muón y del tauón. Listo, y por eso es que en la naturaleza solo vemos electrones, ¿cierto? Las otras, los muones y los tauones decaen muy rápido, no viven prácticamente nada. Cristian, cuéntanos. Ah, y lo más irónico es que si uno se desintegra en microsegundos, otro dura trillones de años. Ah, sí, el electrón no decae. Es verdad, como el electrón no tiene nada más livianito que decaer y la naturaleza le gusta tener las cosas menos energéticas, el electrón no decae, el electrón se queda ahí tranquilito. Lo mismo pasa con el protón no decae. Y lo de menos energético, ¿no sería también lo del principio de mínima acción? Eso estaba súper relacionado con eso, muy bien, está totalmente relacionado con el principio de mínima acción, súper. Uno puede pensar en general que la naturaleza es muy perezosa, le gusta estar con la mínima energía. Diego. Que yo escuchaba una partícula virtual que existe y no existe a la vez, como, no sé, es una combinación de quarks o qué. ¿Puedo Y darte una Una, respuesta a la pregunta? cuéntanos. Sería una partícula que no existe, pero sí tiene interacción, que sí tiene respuesta frente a lo que se presenta, ¿no? Más o menos, una partícula virtual son las partículas que ayudan a mediar cosas. O sea, que se crean e inmediatamente se destruyen, pero sí existen. Se llaman virtuales porque alguien que está afuera viendo el proceso no las ve porque se crearon y se destruyeron en un momentico. Pero no es como que existan y existan a la vez. ¿Está bien? Gracias. De una. Y finalmente, esos decaimientos que les estaba contando, por ejemplo, el tauón a electrón, el muón a electrón, son lo que les ayuda a los experimentos de neutrinos y en general a todos los experimentos, los colisionadores y cosas así, a detectar las partículas, ¿cierto? Porque así es como se decaen, ¿cierto? Y hay muchas partículas. Lo más interesante es que hay una partícula para gobernarlas a todas. Y esa es la que normalmente muchos físicos llaman la ecuación más bonita de toda la física. No las matemáticas. La de las matemáticas es la identidad de Euler, pues según dicen. Pero esta tal vez sí sea la ecuación más bonita de toda la física porque es la que ayuda a describir cómo se comportan los fermiones completicos. Entonces, básicamente una ecuación para gobernar a todos los fermiones. ¿Saben? Y a esta se le llama la ecuación de Dirac. Es muy famosa. Y finalmente, ya que tenemos los fermiones, vamos a ver los bosones, ¿cierto? Entonces ya tenemos las partículas de materia.
tenemos que ver cómo interactúan entre ellas esas partículas de materia, ¿cierto? Porque si uno tiene muchas partículas, pero no interactúan, pues no hace nada, ¿cierto? Entonces, a cada bosón se le va a asociar una fuerza, pues a bosones se les van a asociar fuerzas, que son las que nos permiten explicar las interacciones de las partículas. Entonces, ya sabemos, principal diferencia, el spin. Generalmente, los fermiones tienen spin diferente de cero. Eso quiere decir que entre ellas son diferentes. Por ejemplo, un quark es diferente de un electrón. Y cumplen el principio de exclusión de Pauli. Mientras que los bosones no tienen spin, tienen spin cero. Entonces, no se puede distinguir, por ejemplo, un bosón de su antiparticular. Nuevamente. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver las tres fuerzas. Tenemos fuerza débil, tenemos fuerza fuerte y por allá la gravedad. Entonces, vamos a ver cuáles son las partículas asociadas a cada una de esas fuerzas. Tenemos la fuerza electromagnética. Así es como se pinta un diagrama de Feynman. Esto es un diagrama de Feynman de una fuerza electromagnética. Vamos a explicar qué hay detrás de estos diagramas. Entonces, ¿qué quiere decir este diagrama? Esto no es una pintura. O sea, no es una cosa esquemática. Con esto se pueden hacer matemáticas. Y eso es lo interesante. Entonces, lo que nos dice este diagrama es que teníamos un electrón entrando y otro electrón entrando. Ahora, ¿por qué creen que este electrón tenga la flechita hacia atrás? ¿Se devuelve la partícula? Esta flechita de atrás es para decir, como les estaba contando ahorita, que es una antipartícula. O sea que en realidad esto es un positrón, solamente que tiene carga opuesta. Entonces lo que nos dice el proceso, nos está hablando de un scattering, se llama, es que tenemos dos partículas que entran y se repelen electromagnéticamente y ¡fum!, se devuelven. Entonces, hay dos partículas que, como que, pueden pensarlo así, se destruyeron aquí, en este punto, y generaron un fotón. El fotón vivió un poquito, y después el fotón decayó en dos cosas. El fotón decayó en dos electrones. Entonces, miren que alguien desde afuera que ve que entran dos electrones y ¡pum!, salen dos electrones. En cambio, físicamente podemos explicar eso como que los dos electrones se destruyeron, generaron un fotón y después salieron otros dos electrones diferentes. Resulta que aquí, muy relacionado a la pregunta que me estaban haciendo ahorita, al fotón se le llama una partícula virtual. Esta es la partícula virtual. Que miren que alguien de afuera no ve, ¿cierto? Es una partícula que media la interacción, o sea, siendo un bosón, media la fuerza electromagnética, pero que alguien de afuera no ve. ¿Estamos bien hasta ahí? Adiós. Súper. Cristian, una pregunta, cuéntanos. O sea, la partícula virtual solo está como en el momento de la interacción. Exactamente, muy buena descripción. Gracias. Listo. Entonces, alguien de afuera lo que ve es como una colisión de dos partículas, ¿cierto? Un electrón y colisiona con otro electrón. Tenemos la fuerza débil. La fuerza débil se encarga de que las partículas decaigan. Entonces, por ejemplo, un muón que cae en un electrón y en un neutrino también puede explicarse con la fuerza débil. Y eso está mediado con la partícula W. Aquí pintan como si la partícula W, en realidad, ojo que W son en realidad dos Ws, hay dos bosones W, porque hay uno que es positivo y otro que es negativo. Entonces, esta partícula W es la que permite que la partícula decaiga en dos cosas. ¿Está bien? Y finalmente tenemos la fuerza fuerte. La fuerza fuerte es esa que se encarga de repeler las partículas entre sí.
¿cierto? De que las partículas no se puedan juntar del todo y funciona como un resorte. La partícula o el bosón encargado de esta interacción es el bosón G, el gluón, que se encarga de estarse interactuando constantemente entre quarks. Entonces, vamos con 2 preguntas. Vicente, cuéntanos. Tuve un error, levante la mano. Y Diego, cuéntanos. Que yo escuché que si en un protón que es un quark up y un quark down, bueno, otro up, pero si separas ese quark up y down, si lo separas, que se crea otro quark up y down. ¿Por qué? Por el principio del confinamiento. A los quarks no les gusta estar solos. Entonces, por eso. Ah, con razón. No les gusta, te refieres a que las propiedades no se sostienen. Eso, las propiedades, o sea, para ellos, para la naturaleza es más fácil sacar, o sea, inventarse desde el vacío un quark, quark, o sea, inventarse 2 quarks así de la nada, que permitir que se separen. Es por eso que aparecen otros 2, porque para la naturaleza es más fácil separar, o sea, es más fácil sacar 2 quarks de la nada que permitir que se separen. Ella no deja que se separen. Ah, es más fácil ser Thanos que se separen los Avengers. XD. Entonces, ahora finalmente tenemos el bosón de Higgs. Entonces, el bosón de Higgs se encarga de darle masa a las partículas. No es como normalmente lo pintan como si fuera una pecera que inunda todo, sino que cuando las partículas interactúan con ese campo, recuerden que aquí hablamos de campos más que de partículas. Entonces, cuando las partículas interactúan con ese campo está todo el universo tiene campo, tienen su masa. Pero hay una partícula que no interactúa con el bosón de Higgs, que es el fotón. Por eso es que el fotón no tiene masa. Y este es más o menos como una pintura, como se ve el potencial de Higgs, ¿cierto? El potencial de Higgs permite decir cuando una partícula está como en el mínimo estado de energía, porque a la naturaleza le gusta tener mínimo estado de energía. Y está relacionado también eso con el principio de mínima acción. Entonces, vamos bien. Finalmente, conclusión de la charla de hoy. Todo el modelo estándar, todo completico, las partículas que vemos, las podemos resumir en esta ecuación. En esta ecuación está básicamente resumida la ecuación de Dirac y el campo de los bosones. O sea, esta es más bonita que la ecuación del amor, me parece a mí. Y esto se llama el lagrangiano. Entonces aquí está el lagrangiano del modelo estándar. Aquí está toda la información del modelo estándar, todita. Entonces vamos bien, todos bien, vamos juntos. ¿Se entendió? Yes. Eso es el modelo estándar. Eso es el modelo estándar. Yes. Es algo complejo. Me parece desconcertante que una persona como tú pueda explicarlo en 2 horas. Bueno, es Pero práctica- resulta que tenemos un montón de problemas. Eso es solo la punta del iceberg. Sabemos que tenemos el modelo estándar, pero hay un montón de problemas. Problemas que seguramente ustedes van a tener que resolver cuando estén haciendo física. Si se vuelven físicos, ustedes van a ser muy buenos físicos. En ese Entonces, por modelo ejemplo, con sabores se refieren a los tipos de quarks. a los tipos de neutrinos. Entonces, tipo neutrino muónico, tabónico y electrónico. A eso normalmente le llaman sabores. Entonces no sabemos si hay otro tipo de sabor, o sea, si hay otro tipo de leptón, ni idea. O no sabemos por qué. No sabemos qué electrón, no sabemos, mejor dicho, de los neutrinos, no sabemos cuál es el más pesado. No tenemos ni idea, porque sabemos que tienen muy poquita masa, pero no somos capaces de medirlo. No sabemos si son su propia antipartícula, no sabemos bien cómo interactúan con el bosón de Higgs. Mejor dicho, hay un montón de problemas de lo que se conoce como física BSM. Física BSM quiere decir física por fuera
del modelo estándar. Sí, fue física, porque es la que necesitamos hacer hoy en día. Porque ya sabemos que el modelo estándar ahí como está no funciona, nos toca ampliarlo. Y esa es la tarea hasta hoy, ampliar el modelo estándar. No, nada, muchas gracias. Eso sería todo. Acabamos. Espero que Excelente, salgan con la mente quemada. te agradezco. Así es mi vida. Pero pareces tener suficiencia moral. Mucho voltaje para mi cerebro. Bueno, no, cuéntenme, ¿tienen más preguntas? Sí, una pregunta, ¿en qué semestre estás de física? Yo estoy en séptimo, bueno, ya voy para séptimo. ¿Y me recuerdas cuántos semestres tiene física? 8. En la IA tienen 9. Estoy en Oh. sexto. Es que yo, pues yo el otro mes ya empiezo física en la UDA, entonces quería saber cómo, pues, cómo es todo el proceso, el pensum y todo, toda la vuelta. No, yo estudié los 2 primeros semestres en ambas universidades, pues en la IA y en la UDA. Y es muy chévere. Y al principio uno siente que está haciendo como cosas fáciles y cosas bonitas y que no le muestran lo que está detrás. Pero, mejor dicho, cuando llegues a sexto y a quinto, ahí sí se ven las cosas bacanas, bacanas. Y me parecen muchas matemáticas muy bonitas. Es muy bacano estudiar física. Es que yo lo que hice en el pensum dicen puro, pues como puros fundamentos, que física 2 cálculo 2 que pues no tienen así Sí, como no, nombres como para guiarse uno, sino que son como la misma materia, pero pues con como la secuela de la materia, por así decirlo. ok, si quieres guiarte un poquito más, puedes ver el pensum de la IA. El pensum de la IA sí tiene todas las materias con el nombre. Entonces está física mecánica, física de campos, física de ondas, después termodinámica. Entonces el pensum de la IA sí está nombre por nombre de las materias y es muy bacano ver cómo van avanzando. Sentir que uno avanza con las materias es una nota. Ah, bueno, gracias. Lo voy a buscar. Preguntas, más preguntas. Me parece que José Alejandro preguntó qué es el tiempo. Bueno, no, esa sí no la puedo responder. La próxima Ya no, persona que responda a eso será un ganador de un premio Nobel, ¿no? con seguridad. Sí, Pero el yo no problema sé es para que ustedes, pero esa es la pregunta más difícil y más fácil para mí. O sea, porque cuando no me lo preguntan, sé que es el tiempo, pero cuando me lo preguntan, se me olvida todo lo que sé. O sea, no sé cómo explicarlo bien. es que al final esa termina siendo una teoría, pues una pregunta relacionada con una hipótesis no científica. Porque, Sí, por ejemplo, esa, como dijo San Agustín, cuando me preguntan qué es cuando no me preguntan qué es el tiempo, lo sé, pero cuando me preguntan qué es el tiempo, no lo sé. Sí. Es algo raro ahí.